Usar metformina y topiramato es una combinación muy peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Tomar un facilitador de la entrada de la insulina y la glucosa hacia el interior de las células del organismo, metformina, con lo cual se logra así la reducción del azúcar en la sangre, junto con un anticonvulsivante, topiramato, es una combinación que conviene evitar. El uso de medicamentos implica riesgo y por esto toca actuar como el búho, mirando panorámicamente el entorno para poder adquirir el conocimiento completo y poder proceder racionalmente. Por esto, préstale atención a lo que sigue a continuación y hasta el final. A continuación, y por los riesgos implicados por fármaco medicar, unos detalles integrantes de la complejísima ecuación que cada médico debe despejar para decidir con base en lo vinculado a los dos interactuantes de este documental. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como malestar general, náuseas, vómitos, sabor metálico en la boca, inapetencia, pérdida de peso, mareo, dolor abdominal, dispepsia, diarrea, ulceración gastrointestinal,
malestar abdominal doloroso inespecífico, fatiga, debilidad, sudoración, temblores, dolores musculares, hinchazón de las extremidades, dificultad para respirar con movimientos respiratorios excesivos, hiperventilación, deterioro de la función renal, reducción del volumen urinario, somnolencia, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, confusión, frialdad corporal, escalofrío, hormigueo en las manos y en los pies, parestesias, tensión arterial baja, desmayo, enlentecimiento del latido del corazón, arritmia cardíaca resistente, es decir, el cuadro sintomático de la acidosis láctica, también conocida como lactacidosis, debida a la acumulación corporal de ácido láctico, una afección grave y potencialmente fatal, siendo de señalar que hay informes de cuadros de golpes de calor mortales. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo relacionado se vincula con un fenómeno farmacocinético, es decir, que afecta el movimiento de los medicamentos dentro del cuerpo. El topiramato aumenta en 17% la concentración sanguínea máxima promedio de la metformina. Esto en estado estacionario, es decir, la concentración máxima, y en 25% la exposición sistémica, que es lo que se llama área bajo la curva, disminuyendo, además, en 20% el aclaramiento plasmático de la metformina. Además, este anticonvulsivante altera la concentración de la glucosa en sangre. Por otro lado, teóricamente, se enuncia que la acidosis láctica inducida por metformina se presenta en el contexto determinado por el hecho de que el topiramato es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, lo cual condiciona la potenciación de la ocurrencia de tal acidosis, porque disminuye el bicarbonato sanguíneo, causando lo que se conoce como una brecha no aniónica, y así induce la presentación de la acidosis metabólica hiperclorémica sin brecha aniónica dependiente de la dosis, tanto en adultos como en pacientes pediátricos. La lactacidosis ocurre más frecuentemente en ancianos y en quien tiene enfermedad renal o hepática, insuficiencia cardíaca aguda o inestable, en cualquier otra condición que implique hipoperfusión e hipoxemia, deshidratación y en quienes ingieren licor excesivamente. La fenomenología vinculada con esta asociación, en particular, la disminución del apetito, la pérdida de peso y la presentación de hipoglicemia, acontece más fácilmente en pacientes con riesgo de hipoglicemia y con la función renal comprometida. Si esta asociación es ineludible, debe interponerse el consentimiento informado, notificando todos los riesgos implicados en su uso conjunto, solicitándose la autorización para su uso. Ha de activarse la expectativa armada con vigilancia médica estrecha que permita la detección precoz de signos o síntomas del aumento de la concentración sanguínea de la metformina, haciendo monitoreo de tal concentración, de la glicemia, del ácido láctico, el bicarbonato y del cloro en sangre, y la brecha no aniónica, debiendo tener disponibles todos los recursos que puedan ser necesarios para su utilización ante la aparición de la primera manifestación de lo adverso esperable.
siendo de rigor alentar a cada paciente a comunicar cualquier síntoma que perciba, ya que puede ser señal temprana del inicio de la manifestación de la interacción, debiéndose asumir toda la información que se ofrece a continuación. Durante el uso de metformina debe evitarse la ingesta de licor, especialmente en diabéticos con hipertrigliceridemia, daño de nervios periféricos o pancreatitis, pues se pierde el control de la glicemia, siendo de señalar que el licor puede afectar los niveles del azúcar en la sangre en los diabéticos, pudiendo aparecer hiperglicemia o hipoglicemia, dependiendo de la cantidad y la frecuencia de ingestión de licor, así como también cuando se ingiere con el estómago vacío o luego de un ejercicio intenso, siendo importante saber que su ingesta aumenta la ocurrencia de sangrado gastrointestinal. Evitar el consumo excesivo de licor, debido a la potenciación de los efectos sedantes del topiramato y al aumento del riesgo de ocurrencia de acidosis láctica ya descrita, también denominada lactacidosis. Para reducir la irritación estomacal, deben evitarse los alimentos picantes, ácidos y grasosos. Evítese el uso de la hierba de San Juan, Hipericum perforatum, pues interactúa con la metformina y afecta el nivel de la glicemia. También debe saberse que el uso de clavos de olor suele interferir el control de la glicemia, pues puede reducirla. Se debe evitar las actividades que requieran un alto nivel de alerta mental, como conducir automóviles y usar maquinaria peligrosa. El topiramato interfiere el movimiento intracorporal de la metformina y aumenta su concentración sanguínea máxima promedio de esta en estado estacionario, es decir, cuando la cantidad de metformina eliminada en la unidad de tiempo es igual a la cantidad que llega a la circulación, y también aumenta la cantidad total que de esta alcanza la circulación sanguínea sistémica, disminuyendo su aclaramiento plasmático. Por otro lado, este anticonvulsivante reduce la glicemia mediante efecto complementario, aditivo o sinérgico gracias a un mecanismo no entendido completamente, pero se atribuye a que este anticonvulsivante disminuye el apetito, promoviendo la pérdida de peso, lo cual favorece la sensibilidad a la insulina, todo esto con merma de la producción hepática de glucosa, especialmente pacientes con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Además, el topiramato, un inhibidor de la anhidrasa carbónica, condiciona la ocurrencia de la acidosis láctica inducida por metformina porque disminuye el bicarbonato sanguíneo causando una brecha no aniónica, y así se induce la presentación de hipoglicemia y acidosis metabólica hiperclorémica sin brecha aniónica dependiente de la dosis, tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Por todo lo precedente, se determina la presentación de coma hipoglicémico, toxicidad acidoláctica sistémica y golpe de calor de curso fatal. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 13 fichas bibliográficas de los trabajos de investigación científica que sustentan lo comunicado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la metformina?
con otros 377 fármacos. 24 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 344 generando trastornos reversibles. 9 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa el topiramato? Con otros 291 fármacos. 108 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 180 generando trastornos reversibles. 3 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. La metformina afecta 54 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 16, inferiores en 18 y positiviza 1. Mientras que la información referente al topiramato aún se halla en investigación. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene la metformina? 5 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a detenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con licor. ¿Cuántas otras interacciones tiene el topiramato? 8 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a detenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con licor. En MedicBien no sabemos cuándo esta información te será de utilidad para beneficiar la salud y la vida. Lo que sí sabemos es que al compartirla contigo quedarás en mejores condiciones para actuar acertadamente en favor del uso racional de los medicamentos. Y por esto, invitamos a suscribirte, a sintonizar el próximo documental que publicaremos y a prestarle atención a todos los ofrecidos en nuestro canal. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño.
Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.